Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 10 al 15. Cuando lo tienen, si pueden gritar un fuerte amén. Lo vamos a leer todos juntos. Dice aquí: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Versículo 15, todos juntos. Dice: ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuade de ese modo, ni le creéis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Hermanos y hermanas, el título de este mensaje es el altar de Dios. El altar de Dios. Vamos a orar rápidamente por una fresca unción sobre cada uno de nosotros, que salimos de este servicio diferente, cambiados, transformados por medio de su palabra. Ahí donde están, cierran sus ojos, alzan sus voces y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por darnos otra oportunidad de estar aquí en tu casa, alabando y glorificando tu santo nombre. Hoy en día yo pido, Señor Jesús, por una fresca unción sobre cada uno de nosotros. Úsame en una manera especial, Señor, para ministrar tu palabra. Pero también yo pido, Señor, que seas tú dando un hambre, un sed a tu pueblo. Abre sus ojos, Señor, sus corazones para recibir de ti. Oh Señor Jesús de Nazaret, en tu nombre yo ato cualquier espíritu de duda, de confusión, de incredulidad, de miedo y de división, y que hoy en día tu voluntad sea hecha sobre cada uno de nosotros. Lo pedimos en tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te alabo y te glorifico, porque no hay Dios como tú, alto y sublime, el Rey de reyes y el Señor de señores, que eres digno de mi suprema alabanza. Oh, aleluya, Señor Jesús, te damos honra y te damos gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos y hermanas, pueden tomar sus asientos. Como dije, el título de este mensaje hoy en día es el altar de Dios. Aquí vemos de un rey Ezequías, que era el rey de Judá. Y la palabra de Dios nos dice que él era un buen rey. La palabra de Dios también nos dice que Ezequías hizo lo recto delante de Dios. Yo creo que esto es algo importante de saber, porque por razones de su padre, rey Acaz, ciudad estaba en una situación bien mal. Perdieron muchos de sus riquezas. Estaban en un estado vasallo bajo Asiria, que significa que prácticamente fueron conquistados por ellos. Pero la diferencia es que ellos tenían que pagar impuestos al rey de Asiria por protección. Déjame decirles, es raro no tener micrófono en la mano. Pero yo creo que peor de todo, hermanos y hermanas, que hizo el pueblo de Judá, es que subieron altares a dioses falsos y adoraron a ídolos de piedra y de madera. Se apartaron de los caminos de Dios bajo el rey Acaz. Y sinceramente, el rey Acaz fue un rey terrible. O sea, usó el templo de Dios como un trastero. El templo y el altar de Dios no fue usado y fue olvidado. Pero cuando Acaz murió y su hijo Ezequías tomó el reino, reconstruyó todo lo que su padre destruyó y cambió la vida de todos en Judá. Y hubiera sido bien fácil para Ezequías decir: bueno, mi padre lo hizo así que lo mantendré de la misma manera. Hubiera bien fácil para él poder decir: pues todo el mundo parece disfrutar cómo van las cosas,
¿Por qué cambiarlo? No quiero molestar o incomodar a nadie, así que mejor no hago nada. Pero déjame decirles, hermanos y hermanas, que cuando uno venga a los caminos de Dios es un cambio total. ¿Cuántos dicen amén? Su palabra dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando comenzamos de vivir para el Señor Jesús, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay alguien que lo cree hoy en día. Pueden tomar sus asientos. Pero cuando venimos a los caminos de Dios, como dije, es un cambio total. Y cuando saltamos con ambos pies en el agua, salpicaremos a los que nos rodean. ¿Cuántos me entienden hoy en día? Quiero decir que cuando Jesús comienza a ser parte de sus vidas, diariamente, y no solo los domingos o cuando estamos en la iglesia o cuando estamos en los grupos de comunidad, cuando Jesús es el centro de nuestra vida, afectará a la gente alrededor de cada uno de nosotros. Las personas alrededor de ti notarán un cambio. Algunos comenzarán a sentirse incómodos. Puede ser que a algunos no les gusta el cambio, pero cuando nos demos cuenta de quién es Dios en nuestras vidas, eso no nos importa. Cuando tenemos ese primer amor hacia Dios, las demás cosas no importan. Cuando tenemos un amor sincero hacia el Dios viviente, el esfuerzo no es bien difícil, el sacrificio no es tan grande. Oh, aleluya, haremos lo que necesitamos que hacer para agradar a Dios. Y así era Ezequías. Él tenía un amor sincero por Dios y quería seguir los mandamientos que le dio a David. Quería seguir los mandamientos que le dio a sus padres. Él quería seguir los mandamientos que Jesús dio a Moisés. Deuteronomio 6:4, muchos lo saben, pero esto fue un mandamiento que Dios dio al pueblo de Israel, porque dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero versículo 5 sigue diciendo: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él no quiere la mitad, Él no quiere 3/4, Él no quiere 99%, sino Él quiere todo de cada uno de nosotros, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, toda nuestra alma. Aleluya, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Pueden tomar sus asientos. Y vemos que el rey Ezequías lo hizo. En su primer año de reinado, Ezequías restauró el templo de Dios. La primera cosa que él hizo es, la verdad, algo bien fácil. Abrió las puertas del templo de Dios. Bajo el reinado de su padre, el templo de Dios no fue usado, las puertas cerradas, pero vino el rey Ezequías y él abrió las puertas. La segunda cosa que hizo es sacó la inmundicia que estaba adentro del templo, pero también en el atrio, también por afuera sacó todo que no le agradaba a Dios. La tercera cosa, lo limpió. Comenzaron a sacrificar holocaustos a Jehová, Dios de los ejércitos. Y esto fue el altar de Dios. Encima de eso vemos que bajo el reinado de Ezequías festejaron el día de la Pascua de nuevo. También los sacerdotes y los levitas regresaron a sus servicios, regresaron a sus puestos en el templo. Y por años, hermanos y hermanas, Judá fueron perdidos y se sacrificaron a dioses falsos. Se inclinaron a ídolos paganos. El pueblo de Dios comportando como todos los demás. Pero ahora con el altar de Dios, abierto de nuevo, la gente tenía un lugar donde ir para alabar y adorar al Dios de los cielos.
El altar simboliza el poder y la presencia de Dios. El altar es donde uno ofrecía un sacrificio a Dios, sea un sacrificio de arrepentimiento, pero también un sacrificio de alabanza, de adoración. El altar de Dios representaba una nación quien estaba buscando de Dios. Esto era bien importante, especialmente en estos tiempos, porque Israel al norte era un pueblo perdido, un pueblo que tenía altares a dioses paganos. No confiaron en el Dios todopoderoso. Chance tras chance Dios les dio y no querían confiar en Él. Y si estudiamos la palabra de Dios, vemos que Israel fue conquistado completamente por Asiria. Y eso sucedió durante el reinado de Ezequías, el rey de Judá. El reinado de Israel cayó porque no querían seguir pagando los impuestos de Asiria. Intentaron rebelarse. Sin embargo, fueron conquistados y enviados fuera de su tierra natal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 12. Dice, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no les habían escuchado ni puesto por obra. No querían tener nada que ver con Dios. No querían escuchar de Dios. Así que Dios concedió su petición. Israel no obedecieron, no escucharon la voz de Dios y dejaron el altar de Dios desatendido. Lo dejaron sucio. Y en realidad se puede suponer que no tenían un altar para el Dios Todopoderoso. Hay gente en este mundo, lamentablemente, que no tienen a Dios en sus vidas. Y como resultado son dominados por sus vicios y pecados. Hay otros, desafortunadamente, que conocen esta hermosa verdad, pero lo han rechazado y ahora son esclavos a la inmundicia de este mundo. Pero yo doy gracias a Dios por su verdad. Yo doy gracias a Dios por su gracia. Yo doy gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Oh, aleluya, iglesia, que nunca perdemos el amor a su verdad. Oh, aleluya, que nunca perdemos el amor a su verdad. Porque es por su palabra que tenemos libertad en Él. Oh, sí, Señor Jesús. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Y regresamos a la situación de Judá. Están viviendo para Dios. Ellos han hecho, se puede decir, un giro de 180 grados. Yes. Y la vida es perfecta para Judá, ¿verdad? No. Cada adulto que está aquí en este lugar sabe que la vida no es así. El pronóstico no siempre es soleado, con parcialmente nublado. Sabemos que habrá días de lluvia y a veces tormentas. Reconocemos que habrá días de oscuridad, días fríos. Y encontramos Judá en una situación difícil, en que Asiria está a punto de atacar y conquistar Judá. Pero vemos la respuesta de uno quien confía en Dios cuando el problema se presenta. Y uno puede ver el carácter de un cristiano cuando responden a una prueba, cuando responden a una situación difícil. Porque el rey Ezequías dijo en 2 de Crónicas 32, 7 al 8, dice, esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con vosotros que con él. Versículo 8, el rey Ezequías sigue diciendo,
Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y peleará nuestras batallas. Oh, aleluya. El rey Ezequías, un hombre cuya confianza estaba en Dios, vio la situación de manera diferente a como los vieron los demás. Sí, hay muchos que vienen contra nosotros. Sí, el problema parece inmenso. Sí, se ve imposible. Sí, quizás ellos vienen con brazo de carne. Se ve el poder del enemigo. Se ve la grandeza de la oposición, la grandeza del ejército. Pero no temáis, no tengáis miedo, porque tenemos Jehová con nosotros para ayudarnos y Él peleará por nosotros. Oh, aleluya, iglesia. Oh, hermanos, si la enfermedad es grave, si la situación se ve imposible, si las finanzas se ven difíciles, si la prueba es grande, pero no temáis, no tengáis miedo. Oh, no se olviden de las promesas de Dios que son fieles y verdaderas. Oh, aleluya. Jesús está a nuestro lado. Mayor es el que está en nosotros que el que está al otro lado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Alábale. Alábale. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Hay algunos, desafortunadamente, que no entienden quién es el Dios que alabamos. No entienden quién es el Dios que adoramos, el Dios que servimos, el Dios que creemos. Y vemos que el rey de Asiria era de la misma manera, porque él comenzó de burlar y blasfemar de Dios. Dice: ¿en quién confiáis vosotros? ¿Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esta tierra librar su mano de mi mano, librar su tierra de mi mano? Que Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar su pueblo de mis manos. ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Y él termina diciendo: ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres. Y termina con esto, y cuando lo leo, la verdad me lleno un poquito con ira, porque ¿quién es este por decir esto? Cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. El diablo es un mentiroso y siempre va a querer plantar una semilla de duda en nuestras vidas. El rey en su ignorancia blasfemó al Dios viviente. En sus conquistas vio a otras personas, otras naciones orar a sus dioses y no salvaron. Él vio muchos altares y ninguno de ellos fue útil. Lo que me llamó la atención fue que el rey de Asiria sabía sobre el rey Ezequías y los cambios que trajo a Judá. Él sabía que Ezequías destruyó estos altares paganos y luego cuestiona el único altar en el que ahora adoran. Segunda de Crónicas 32, versículo 12. El rey de Asiria dice: ¿no es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y Jerusalén: delante este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? Él no conoció a nuestro Dios. Él, en su ignorancia, comenzó a burlar de nuestro Dios. Y me pongo a pensar en Salmo 115, versículo 3 al 8.
Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Versículo 4 sigue diciendo, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. El rey de Asiria sabía lo que nosotros sabemos ahora sobre ídolos y estatuas hechos para adorar a un Dios falso. Pero aún no había sido presentado a Jehová, Dios de los ejércitos. Los ídolos de las otras naciones tenían apariencia externa, pero ningún poder. Pero nuestro Dios no tenía apariencia exterior, pero tenía todo el poder de este mundo. Oh, aleluya. Y me pongo a preguntar, quizás nosotros no entendemos o sabemos quién es Dios en nuestras vidas, porque mi Dios es creador de los cielos y de la tierra. Mi Dios es el único quien reina, mi Dios es el único sentado en su trono, y su nombre es Jesús. Mi Dios es Jesús, quien es el alfa y el omega. Mi Dios es Jesús, quien es el principio y el fin. Mi Dios es Jesús, quien es el todopoderoso. Él es mi roca, Él es mi torre fuerte, Él es mi escudo, Él es mi buen pastor, Él es mi sanador, Él es mi proveedor, Él es mi salvador, Él es mi redentor. Iglesia, Jesús es todo para mí. Aleluya. Sí, Señor Jesús, te alabo y te glorifico. Hoy en día, hermanos y hermanas, he venido para proclamar que ese mismo Jesús que vino en forma de siervo, murió en el cruz del Calvario, Él resucitó al tercer día y Él venció la muerte. Este es mi Dios, mi Salvador y mi Redentor. Músicos, cantantes pueden venir aquí al frente. El altar de Dios era y es el lugar donde hacemos una conexión con Dios. Es ahí donde encontramos refugio y consolación. Es ahí donde podemos ofrecer un sacrificio de arrepentimiento y también un sacrificio de agradecimiento. Vemos que Ezequías restauró el templo y el altar de Dios. Pero no solo hizo esto, sino que también destruyó todos los demás altares y lugares altos hechos. E hizo este único altar la única opción para él y el pueblo de Dios. No había plan B. No había, si Dios no nos contesta, vamos a hacer esto. No. Dios era plan A a Z. Fue la única opción. Vemos en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Voy a invitar a todos aquí al frente. Hoy en día, por costumbre, llamamos aquí enfrente este lugar el altar, porque se puede sentir la gloria de Dios, porque se puede sentir la presencia de Dios aquí, porque es aquí donde ofrecemos una ofrenda de alabanza o un sacrificio de adoración. Es aquí también donde la iglesia, el pueblo de Dios, se congregan para mostrarse unido.
unidos en alabanza, unidos en creencia, unidos en esperanza en la misma cosa. Esto no es mal ni somos equivocados en esto. Pero este no es el único lugar que podemos alabar. Esto no es el único lugar donde los santos de Dios se pueden congregar. Esto no es el único lugar donde podemos sentir la presencia de Dios. Recuerda cuando les dije, Jesús muriendo en la cruz fue nuestro sacrificio supremo. Y por eso tenemos acceso al lugar santísimo, que es su Espíritu viviendo en nosotros. Amigo o amiga, quizás es su primera vez aquí, o quizás no ha entendido completamente el plan de salvación. Pero Dios nos dice en Hechos 2:38 que hay que arrepentirnos de nuestros pecados, ser bautizados en el nombre del Señor Jesús en agua. La forma que somos bautizados sí es importante. Invocando el nombre de Jesús trae salvación en nuestras vidas. Y después Dios nos llenará con su Santo Espíritu, con evidencia de hablar en otras lenguas. Y ahora, iglesia, los que han obedecido la palabra de Dios, los que han cumplido con el plan de salvación que Dios ha puesto en nuestras vidas, ahora el altar de Dios está en cualquier lugar al que vayamos y hagamos una conexión con Dios. Pero la pregunta es, ¿has hecho este altar el único altar en su vida? Cuando llega la prueba en la vida, cuando llegó la prueba en la vida del rey Ezequías, él fue al templo de Dios inmediatamente. Él no esperó por nadie más o por nada más. Él fue al templo de Dios. No fue a buscar o construir a otro altar. Su confianza estaba en Dios. ¿Qué es nuestra respuesta cuando viene el dolor? ¿Qué es nuestra respuesta cuando viene la angustia? ¿Qué es nuestra respuesta cuando se presenta una situación difícil, una situación fea, una situación imposible? ¿Qué es nuestra respuesta? ¿A dónde iremos? ¿Qué hacemos? Nuestra respuesta es ir directamente al Dios de los cielos.